Qué hermosas alabanzas, gran verdad, cierto, que se canta, cierto, a través de la alabanza. Y doy gracias, Señor, porque a través de la alabanza podemos recordar, cierto, el grande amor que el Señor ha tenido con nosotros. Y el Señor habla, cierto, a través de su palabra, de las alabanzas, a veces en la naturaleza, pero Él se encarga siempre de hacernos recordar que Él nos ama. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. Vamos a leer el 1, el 2, el 3 y el 9. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1, 2, 3 y de ahí vamos a saltar al 9. En el nombre del Señor Jesucristo lo vamos a leer. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar un ratito al Señor. Padre amado, vamos delante de tu presencia, papito amado. Me presento delante de ti, Señor, mi Dios, bendito Rey de Gloria, alabando y bendiciendo tu nombre, mi Dios. Mira, Señor, llévate todo nervio, Señor, toda preocupación, que no sea yo la que hable, Señor, úsame, bendito Rey de Gloria. Señor, siento que tú me miras, Señor, bendito Rey de Gloria, y siento que estás contento, Señor, de que yo pueda obedecer, bendito Dios, más que estar aquí delante, Señor, estaré obedeciendo, porque al escudriñar, Señor, tu palabra he aprendido muchas cosas, bendito Rey de Gloria. Gracias, papito amado, porque usted me revela, usted me enseña cada día, Señor, bendito Dios, a través de tu palabra. Y ahora en esta tarde, Señor, lo que tú me has entregado a mí, Señor, lo entregaré a tu pueblo, bendito Rey de Gloria. Llévese toda distracción, toda preocupación, Señor, que este momento es el más importante, donde tú vas a hablar a nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, para poder acatar tu palabra, para poder entenderla. Ayúdeme, Señor, también para poder poner esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, en esta tarde, para que hable, mi Dios. Todo esta misericordia, Padre bendito, te las pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén, Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A veces pienso, hermano, cómo algunos pueden anhelar estar acá arriba. Algunos se enojan porque no les dan para predicar. Y yo digo, Señor, ojalá me pusieran a cualquier otra persona. Y cuando la pastora me dijo que era yo le mandé un mono con tremendo ojo así, como diciendo yo, no, ayúdame, Señor. Y, y el Señor me dio una palabra y, y yo en mi mente cuando la leí dije, ya voy a hablar de esto, porque el Señor me dio al tiro una palabra. Pero cuando empecé a escudriñar, hermano, estaba que llamaba a la pastora y decirle, por favor, que si ella podía predicar, porque el Señor me hablaba muy fuertemente. Y yo empecé a analizar, ¿cierto?, esta palabra y dije, Señor, estoy como ellos. Y aquí el Señor nos va a hablar en esta tarde que ojalá los que estemos aquí seamos de la salvación y no de los que creen que están en la salvación. Dice el primer versículo, primero vamos a hablar de quién está hablando aquí, ¿cierto? Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Aquí vemos que es Pablo el que está hablando, ¿cierto? Recorramos un poquito más atrás, ¿cierto? ¿Quién era Pablo? Yo anoté un poquito nomás para que así no se me olvide y puse, ya Pablo era judío, nacido en Tarso de Cilicia, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabí que era, pero el doctor en la palabra de Dios. Y él fue ahí instruido. Pablo no era cualquier persona, era una persona sabia, sabía mucho. Cuando el pueblo de Israel esperaba que venga un Salvador, porque en el Antiguo Testamento se hablaba que iba a venir el Mesías, el que iba a venir a salvar a su pueblo, ¿cierto? Que el pueblo iba a estar en esclavitud y él iba a venir a libertar a los cautivos y hablaba de muchas cosas. Ellos estaban esperando este Salvador,
Pero ellos esperaban otro Salvador. Ellos esperaban como un Josué, que iba a venir se iba a levantar un ejército, iba a venir a destruir a todos los romanos porque ellos estaban cautivos con los romanos. Entonces ellos estaban esperando eso. Ellos vivían por la ley y la ley decía que, por ejemplo, si alguien pecaba, mataba a un cabrito, un animalito, ¿cierto? Vertía su sangre, lo hacían un holocausto, llegaba al Señor y sus pecados eran perdonados. Hasta ese entonces, cuando Jesús todavía no nacía, ¿cierto? Después nació Jesús, nació el Salvador. Las señales se cumplieron. A pesar de que se cumplieron, había muchos que no creían en Jesús. Lo perseguían para matarlo porque ellos no esperaban a alguien que les venga a sacarle los pecados en cara. Ellos esperaban a alguien que venga a pelear y se destruya a los romanos y ellos vuelvan a ser dueños de su nación y de todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que Jesús fue rechazado y Jesús predicó su palabra, ¿cierto? Y los que creyeron fueron más los que no eran a los que él vino, porque él vino a los judíos. Es como si dijéramos que viniera el Señor Jesús a predicar aquí a Calbuco. Y nosotros que somos los calbucanos no le queremos recibir y hay mucha gente que es de fuera aquí en Calbuco y ellos le reciban. Así era más o menos. Y el Señor vino a los calbucanos, darle esa bendición. Así era con el pueblo judío. Pero ellos le rechazaron. Pero hubo un gran remanente que no era judío. Fueron muy pocos los que decidieron seguir a Jesús. Le podemos ver cuando perseguían a Jesús, ¿cierto? Eran los de alto rango, eran los que sabían de la palabra del Señor. Y ellos con mayor razón deberían haber sabido que Jesús sí era el Mesías, porque ellos tenían la palabra, tenían todo lo que las profecías decían, y él las cumplía, ¿cierto? Él cumplía con todo, porque cuando él nació, los ángeles dieron gloria a Dios, el ángel se le apareció a María, y todas esas cosas que nosotros sabemos cuando celebramos Navidad, ¿cierto? Pero estos seguían después que Jesús murió, ¿cierto? Aquí podemos ver que Saulo era uno de los que perseguía al pueblo de Dios, porque él se quedó con la ley. No quiso aceptar que Jesús era el Mesías. Siguieron esperando que venga el verdadero Mesías. Y entonces, ¿qué pasó ellos? Cuando empezaron a ver que los que habían aceptado a Jesucristo empezaron a crecer, empezaron a abundar, él los empezó a perseguir para matarlos. Y mató a muchos. Él fue testigo de cuando mataron a Esteban. Imagínese, él iba por delante persiguiendo a los cristianos que habían aceptado a Jesucristo y que empezaron a pregonar este evangelio, que ya no era por la ley, sino era por la gracia. Y ellos dijeron, no, estos están levantando herejías, y empezaron a perseguir a los cristianos. Y Saulo en ese tiempo se llamaba Saulo. Entonces, en una de esas, cuando Saulo iba en pos de ir a destruir a los cristianos, porque él ya iba en una dirección a destruirlo, y dice que iba a Damasco y se le apareció Jesús. Me imagínese qué tremendo esto, imaginárselo nomás, que él vaya con toda la pachorra y él tenía mucha autoridad, iba con soldados y derecho a matar, a destruirlo, a que había que destruir a ellos. Y de repente el Señor de Jesucristo se le apareció, dice que una gran luz, dice que él cayó en tierra. Y esa luz era tan fuerte, tan poderosa, que él quedó ciego. Y cayó en tierra y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y imagínese escuchar eso y que digas, soy yo, Jesús, ¿a quién tú sigues? ¿A quién tú persigues? Imagínese que nosotros queramos destruir a alguien y se nos aparezca Jesús y nos dijera, yo soy a quien tú, que yo quiera matar a todos los que están acá, porque yo soy de acá y estos de acá están mal y yo los quiero a todos matar. Y según yo estoy bien con los de acá. Pero ¿qué parece que me parezca Jesús y me diga, yo soy a quien tú persigues? A ellos. Ellos eran Jesús porque ellos estaban siguiendo a Jesús. Imagínese, él cayó en tierra y se postró al Señor y reconoció. Ahora el que está hablando aquí se cambió de bando. Ahora él era el que perseguido. Él tuvo que pasar después muchas tribulaciones. Él fue perseguido, lo mismo que él hacía con los demás. Empezaron a hacerle a él. Empezaron a perseguirlo para matarlo porque se cambió de bando. Ahora empezó a predicar de ese Cristo, y ahora ya no era por la ley, ahora era por gracia. Y los judíos seguían
con eso de la ley. Ellos querían guardar la ley. Ellos se sentían muy orgullosos de que ellos venían de la descendencia, ¿cierto?, de Isaac, de la promesa de Abraham. Entonces ellos se sentían orgullosos, como muchas veces hay algunos que están dentro de la iglesia, ¿cierto? Se creen dueños de la iglesia. No, es que yo llevo años. No, es que los estatutos dicen aquí, ¿cierto? Y muchas veces pasa eso, ¿cierto?, en nuestras vidas. Y el Señor nos ayude porque dicen que ellos se sentían dueños de todo, de la ley. Ellos cumplían la ley, no era malo, pero solamente que ellos creían que iban a ser salvos, siguieron pensando que iban a ser salvos por la ley, pero no querían recibir a Jesucristo porque Jesucristo vino ahí terminó eso del sacrificio. Ya ahora no había que hacer más sacrificio porque ya Jesucristo había pagado ese sacrificio. Y ellos no querían entender, seguían otra vez con ciertos sacados de pecho, que nosotros somos descendencia de Isaac y nosotros porque somos la promesa de Abraham, somos salvos. Y aquí Pablo, él anhelaba con todo su corazón, dice, que ellos pudieran ser salvos también. Así como Dios le salió a su encuentro, él ahora estaba a cargo de que hacerle aclarar a los de acá, que los de acá tenían razón, que ellos están en el buen camino, que ya no era por la ley que iban a ser salvos, ya no había que hacer la circuncisión, que todas las cosas que ellos hacían, guardaban toda la ley, no estaba mal, pero ellos pensaban que la salvación iba a ser a través por la ley, no por Jesucristo. Entonces aquí podemos ver a Pablo, ¿cierto?, que dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Si nosotros buscamos, ¿cierto?, lo que es salvación, ¿cierto?, la única forma de nosotros poder ser salvo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Jesucristo es el único puente a Dios. Porque Dios lo estableció así, Él puso a Jesucristo. No puso a la Virgen María, al San Benito, al San Padre Hurtado y no sé cuántos más san que han sacado. Él puso a Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Y Pablo ya, Dios después le cambió el nombre a Saulo. Le puso ya no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. ¿Cierto? Y vemos que cuando Pablo llegó, donde los que tenían los que estaban esperando que Saulo los viniera a matar, llegó humillado. Ellos estaban todos con miedo porque sabían que Saulo venía a matarlo y llegó todo humillado. Qué hermoso sería, hermano, eso yo me imagino a Saulo humillado y todos sorprendidos que ellos no tuvieran que hacer nada, que fue el mismo Jesucristo que tuvo que hacerle entender. Porque Él nomás nos puede dar la salvación y nos puede hacer entender este camino. Y a ver, que anoté en Juan 14:6, si lo podemos buscar. 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí, cierto, podemos confirmar que la salvación solamente es a través de Jesucristo. También anoté Hechos 4:12 para que así vayamos corroborando, ¿cierto? La palabra del Señor dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí confirma, ¿cierto?, la palabra del Señor, que no hay otro nombre ni debajo del cielo, ¿cierto?, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿a través de quién podemos ser salvos? A través de Jesucristo. Muchas veces, como leía aquí yo en Romanos, ¿cierto?, que recién leímos Romanos 10, dice en el segundo, el versículo 9. A ver, aquí está hecho Romanos 10. Aquí, el versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay mucha gente que pasa adelante, mis hermanos, y se convierte al Señor según ellos. Muchas veces pasan adelante porque quieren seguir a Dios, quieren recibir eso y se sienten culpables por sus pecados, ¿cierto? Y pasan adelante y muchas veces se le hace hacer esta oración.
¿cierto? Porque la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, sí, yo confieso con mi boca que es el Señor, y repiten nomás. Pero para poder ser efectivo esto, la palabra del Señor, ¿cierto? Si volvemos nuevamente atrás cuando Jesús enseñaba, ¿cierto? A Nicodemo, ¿qué le dijo? Que es necesario nacer de nuevo. No solamente confesar. Yo puedo decir hoy día, yo soy cristiano, yo soy evangélica porque yo predico, me dan para predicar y yo soy cristiana. Pero he nacido de nuevo. Mis frutos son conforme a lo que Dios pide. Entonces es necesario también para poder tener la salvación de nacer de nuevo. Sí, y le dijo a Nicodemo, imagínese, Nicodemo sabía toda la ley, quizás la cumplía, pero había algo en él a lo mejor que Jesús le dijo, hay algo en ti, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar esa actitud que tienes. Todos tenemos algo malo. Dios cuando sale a nuestro encuentro, sí nos da de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, el que nos va diciendo, mira, eso que hiciste está mal. Y a veces nos sentimos culpables y nos cuesta pedir perdón. Y a veces nuestra mente es rápida y a veces nos airamos y nos enojamos y ya pensamos en algo malo. Y de repente el Espíritu Santo, contrictamos al Espíritu Santo, Él se entristece porque Él nos acompaña, Él nos guía y más encima nosotros preferimos llevarnos por nuestra carne y no por el Espíritu. Entonces, para que nosotros podamos ser salvos, es necesario que nazcamos de nuevo. Como le dijo a Nicodemo, pero Nicodemo dijo, Señor, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Voy a tener que volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. El Señor no estaba hablando de eso, estaba hablando en el Espíritu. Ya tenemos que empezar a dejar, ya recibimos esta salvación, ya lo confesamos con nuestra boca, con todo nuestro corazón, pero no nos quedemos ahí. Hay que nacer de nuevo. Hay que intentarlo porque el Señor nos dejó, si el Señor quisiera, Él nos cambia y no quedamos con ningún pecado, ¿cierto? Pero no tendríamos por qué luchar. A mí me cuesta de repente, son muy enojonas. Por ejemplo, cuando tengo un hijo, un adolescente y de repente me hace rabiar y de repente le grito. Y él me dice, mamá, ¿por qué me gritas? Dime lo mismo, pero no me grites. Y yo le digo, ay, que tú me haces rabiar porque te lo he dicho una vez. Sobre todo cuando lo mando que le eche leña al fuego. De repente el fuego ya está muriendo y yo le dije, te dije que le eche leña al fuego. Ya, mamá, sí, pero si no es tan grave. Y muchas veces digo, Señor, perdóname, porque me ido por algo que no tiene tanta importancia. Entonces, Señor, nos deja muchas veces algo para que nosotros pidamos a Dios para que Él nos ayude, ¿cierto? También hay otra, para poder ser salvos, ¿cierto? También tenemos que tener fe. Y esto, en esto yo, hermano, me maravillaba en el Señor porque hablamos mucho de fe. Ah, sí, es creer, ¿cierto? De creer en algo que no sabemos, pero ni lo vemos, pero sabemos que va a suceder. Sabemos que el Señor nos va a salvar, que algún día va a venir por nosotros y nos va a llevar. Yo lo creo, sí, tengo fe. Em, pero muchas veces, hermano, yo me ha pasado cuando entro a un negocio. De repente ahí la gente pone un monito que ese monito hace así y tienen su fe puesta en eso. Nosotros, ¿en qué tenemos puesta nuestra fe? ¿Cuánta gente celebró porque ganó Boris? Tenían su fe puesta porque Boris va a cambiar y ahora vamos a ganar más plata, va a arreglar la educación y va a arreglar, y ha arreglado algo, porque dice la Biblia que no van a venir tiempos mejores. Entonces muchas veces ponemos nuestra fe en un presidente. Cuando el Señor nos manda que nosotros oremos, nosotros debemos vivir por fe, sea quien sea que esté por delante. Y sea quien sea que esté de presidente o de pastor o de quien sea, nosotros debemos orar y siempre tener nuestra fe puesta en Dios, en Jesucristo, porque Él es nuestro mediador. No olvidarnos de que Él hizo un gran sacrificio. Eso que le pasó a Él tenía que haberme pasado a mí. Yo tenía que haber sido azotada porque me lo merezco, porque peco. Pero Él no había hecho nada. No se merecía eso. Y no fue solamente azote, dice que esos azotes que él recibió, dice que le rasgaban la piel, le sacaba. Imagínense, pescaban la barba, le rasgaban la barba, lo escupían. Esos cupos que él recibía ni siquiera eran esos cupos que cuando uno escupe y bota algo ahí. Es dice que sacaban de adentro, eso como el gargajo que le dice uno así, sacaban de adentro y le escupían.
Era atroz, sufrió mucha humillación y nosotros a veces no queremos pasar nada, nos miran mal y ni siquiera pasamos, sino que, oye, ¿te pasa algo conmigo? Si tenía algo que decirme, dime nomás. Y nos ponemos choros. Y el Señor nos ayude, ¿cierto? Que nuestra fe esté puesta en Jesús, porque Él es nuestro mediador. No nos olvidemos de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. También leía que decía que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios. Si buscamos en Deuteronomio 6:4, si me acompañan, aquí está, Deuteronomio, lo dejé bien marcadito para que si no me demore en buscar. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. No solamente para nosotros, también para tus hijos, para que tus hijos le entreguen a tus hijos. ¿Cierto? Muchas veces nosotros, ay, yo ya me entregué al Señor y tú sabrás si te conviertes porque la salvación es personal. Y el Señor aquí dice que nos manda que nosotros debemos entregarle a nuestros hijos. O sea, la salvación también tenemos que traerlos a ellos. No quedarnos con nosotros nomás. Imagínense, nosotros tenemos hijos y Señor venga por nuestra vida y nos vayamos y nuestros hijos se queden. No, ni se imaginan, a lo mejor nuestra mente es tan pequeña lo que van a pasar ellos o lo que le espera a ellos. Imagínese el lugar de tormento. A veces uno tiene una pesadilla y se despierta asustado y a veces no es nada comparado al tormento que van a sufrir si no se van con el Señor. Así que el Señor nos ayude para que podamos, como dice su palabra aquí, entregarle a sus hijos. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Muchas veces en el corazón hay cualquier cosa menos Dios. A veces estamos, como decía nuestra hermana, está sin trabajo. A veces nuestro corazón está preocupado qué voy a hacer, ¿cierto? Y a veces nos olvidamos de que Señor dependemos de Él. Nuestra vida es de Él. Yo cuando leía toda esta palabra, mis hermanos, yo anoche me puse a dormir y yo lo único que decía, Señor, si tú vienes por mí esta noche, me quiero ir contigo. Yo igual estoy cesante, mis hermanos, y yo decía, Señor, si más que encontrar trabajo, Señor, yo quiero que esa salvación, no me quiero perder, no me quiero quedar. Muchas veces estamos llevando una religión, un evangelio de religiosidad, que los estatutos dicen esto, es que no podemos salirlo porque los estatutos dicen que tenemos que dar las 3 glorias a Dios, o esa hermana no da nunca las glorias a Dios, o empezamos a regirnos por cosas que son de humano y muchas veces nos olvidamos, ¿cierto?, de esta gran salvación, de este gran sacrificio que hubo. Y volvamos nuevamente a Romanos, ¿cierto? A Romanos, al primer versículo que leímos. Hechos Romanos. Ay, se me perdió Romanos, que mi Biblia es media. Hechos Romanos, aquí está. Al primer versículo. Ahora le vamos a cambiar un poquito lo que dice ahí. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por mi familia. Usted sabe por qué quiere esta oración, ¿cierto? El anhelo. ¿Cuál es su anhelo de su corazón? ¿Cierto? Aquí Pablo, ¿cierto? El anhelo de su corazón era que el pueblo de Israel fuera salvo, porque eran muy pocos los que estaban queriendo seguir este evangelio. Eran más los gentiles que los que estaban recibiendo y amando esta salvación hermosa que los mismos judíos. Nosotros muchas veces en el hogar no todos venimos a la iglesia y nosotros, ay, me voy a la iglesia y que quede el resto ahí, y muchas veces nos venimos a gozar y no anhelamos eso, que ellos también lleguen. Nuestros vecinos, cuánta gente en veces nos subimos a la locomoción y van con angustia, algunos con intentos de suicidarse, otros ya llevan decisiones tomadas y que no son para bien, ¿cierto? Algunos para separarse, otros discutieron y tuvieron un mal día y no saben qué hacer. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. No le entregamos la salvación es Jesucristo para todo el problema, cualquier cosa. Por más insignificante que para nosotros pudiera ser, para otra persona es muy valioso.
hablarle de esta salvación, de este puente para llegar al Padre. Porque todo lo que hay acá, hermano, va a perecer. Nosotros a veces nos afanamos. Yo decía, un día mi hijo me decía, mamá, arreglemos la casa, ya está muy vieja, mis amigos tienen lindas casas. Hijo, si yo me muero no me voy a llevar nada de esto, ¿para qué me voy a afanar? Disfrutemos la vida, tratemos de estar en paz, en comunión, de buscar de Dios, más que andarnos preocupando de cosas que esto va a perecer. No, no mires eso, si tu amigo tiene una casa más bonita, bien, pues bendición, pero tú tienes que aceptar lo que Dios te ha dado. Sea o no sea bonita tu casa, tú tienes que aceptarle y decir, gracias Señor, porque tengo un techo. Hay mucha gente que duerme en la calle. Entonces, mis hermanos, tratar de valorar esta salvación, ¿cierto? Y también entregarle a nuestros hijos, como decía el Deuteronomio, ¿cierto? Y dice también, ya como para concluir, dice, nuevamente dice, mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. El que el Señor nos ayude, ¿cierto? Para que no seamos como esos judíos, porque Jesús es el único camino a Dios, ni por nuestros méritos, ni porque yo sepa hablar bien o no sepa hablar bien. Algunos siguen a personas que hablan bonito o cantan bonito. Ay, me encanta esa hermana porque canta bonito. Y nos seguimos lo que realmente hay detrás de esa canción. Y muchas veces nos menoscabamos porque no tenemos esa voz. Un día hablamos con las chicas mandolinas y decíamos, ¿cómo me gustaría cantar bonito? Porque le alabe al Señor. Y a lo mejor si el Señor hubiera permitido que tengamos una voz bonita, estaríamos allá afuera cantándole al mundo. Y muchas veces el Señor no nos permite para que estemos aquí, ¿cierto? En la humildad. El Señor le da a quien quiere. Ahora si el que le dio y no lo trabaja, va a tener que dar cuenta. Así que mejor así no. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Ahora dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cada día confesemos con nuestra boca y hasta que quede en nuestro corazón, el Señor Jesús es mi Señor. Yo lo creo en mi corazón, lo creo. Cuando venga esa dificultad, ese problema o cualquier situación, no, el Señor es mi salvación, en Él creo yo, Él me va a sustentar. Yo un día le contaba en mi testimonio cuando, eh, para algunos que no saben, yo estoy separada 11 años y cuando me separé, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque estaba sin trabajo. Tenía mis 3 hijos, mi hijo mayor estaba estudiando la universidad, mi hija iba en el liceo y mi hijo menor iba en la básica. Y no se podía seguir en ese matrimonio, había mucha violencia, muchos gritos, no podía ser que mis hijos se críen en ese ambiente. Y yo dije, Señor, si está en tu voluntad, porque yo soy una hija tuya. Si tú dices que yo soy una princesa, tú eres el rey de reyes y yo soy tu hija, Señor, no puede ser que yo viva en esta situación, que yo me tengo que valorar, que yo soy valiosa. Y si yo no me valoro, Señor, no puede ser que venga alguien inmundo y me menoscabe. Y yo dije, Señor, si está en tu voluntad, aquí te dejo todo. Y me separé, el Señor. Yo dije, lo único que dije, me aferré a ese salmo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no tenía trabajo y el Señor no me hizo faltar. Mi hija estudió en la universidad, mi hijo terminó, mi hija estudió y el Señor sacó, yo decía, no voy a, lo voy a dejar todo en las manos de Dios. Que sea, el Señor tiene todo en sus manos. Yo no quería que mi hija estudiara, en lo que ella había escogido. Yo le dije, hija, ¿de dónde voy a sacar yo para darte? Ya en puro pasaje es tanta plata. Y el Señor abrió una puerta de trabajo. Yo le dije, Señor, dame trabajo para que mi hija estudie. El Señor me dio trabajo y mi hija terminó y el Señor cerró las puertas. Y yo dije, Señor, gracias porque tú me diste conforme lo que yo pedí. Yo pedí así. Ni siquiera fue ni siquiera me quejo, porque yo decía, Señor, ya estaba cansada en ese trabajo. Yo decía, Señor, tú me has dado la fuerza para seguir. Y mi hija ya este año termina su práctica y gracias al Señor, porque nunca pensé que iba a llegar. Y pasó los años tan rápido, imagínense, 10 años, 11 años ya sin sola y el Señor ha sido mi pastor y mi salvación y me ha sido en todo.
cuando yo he estado en angustia, en tristeza, yo le he llorado al Señor en mi cama y he llorado al Señor y le he dicho, Señor, nunca le he dicho el por qué. Nunca. Yo digo, cuando a mí me pasa algo malo, digo, Señor, me lo merezco. Me lo merezco. Señor, me merezco esto y quizás más. Pero Señor, ayúdame y no me dejes. No me desampares. Perdóname, Señor. Siempre le pido perdón a mi Dios. Y no es que yo quiera hacerme yo la que esté bien, no, me estoy reconociendo que yo sin Dios no puedo hacer nada. Y eso es lo que el Señor quiere. De la única forma, mis hermanos, si ponemos aquí nuevamente los judíos y los que habían aceptado a Dios, ellos creían que estaban todos bien, ¿cierto? Pero no querían reconocer que delante de Dios ellos no eran nada, que necesitaban humillarse para recibir esta salvación. Porque de otra forma, hermano, no podemos recibir la salvación. Solamente cuando nosotros reconocemos que nosotros hemos pecado, que hemos fallado, que necesitamos de Dios. Es la única forma de poder recibir esta salvación. El Señor nos ayude para que podamos hacer como Pablo, no como Saulo, sino como Pablo, no perseguir al hermano, no juzgarlo, no condenarlo, sino orar. Así como oraba Pablo, decía que él oraba, ¿cierto? Anhelaba. Cuando usted anhela algo, lo anhela con todo su corazón. Así anhelaba Pablo, ¿cierto? Que el pueblo judío pueda ser salvo, que saliera de esa ceguera, que ya no era por sacrificio, ya no era por seguir costumbres, ¿cierto? Y ojalá nosotros igual podamos ser de ese remanente y no de esos judíos que creían ellos que estaban bien pero llevaban para la perdición. Y esta sería la palabra del Señor. eh, ha sido breve, ¿cierto? No sé, breve, yo creo que fue breve, pero el Señor nos ayude cada día para poder ponerla por obra. No olvidarnos de esta salvación, porque sí se puede perder. Porque el Señor decía que anhelemos con ansia, ¿cierto? Que buscar, ¿cierto? Cada día de Dios para no perderla. Que amemos, que valoremos esta salvación. El Señor nos ayude, ¿cierto? En esta tarde vamos a dar gracias al Señor por esta palabra.